Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En esta ocasión queremos abordar la historia del Canal 5 de televisión. Cumple 70 años de vida y conocer cuáles fueron sus orígenes y por qué se ha logrado mantener entre los canales más vistos de la televisión mexicana durante todos estos años. Lo haremos con una entrevista al doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y quien recientemente publicó justo un libro sobre los orígenes del Canal 5 y en específico sobre la vida de Guillermo González Camarena, sus inicios en la televisión mexicana. Francisco Hernández Lomelí, bienvenido a Media 20.1. Gracias, Gabriel. Encantado de estar en tu espacio. Bueno, una primera pregunta que yo creo que es fundamental. Quiero hacerlo al revés. Es decir, ¿cómo es que a lo largo de 70 años se ha mantenido este canal de televisión como los más preferidos en la audiencia mexicana? Sí, tienes razón, 70 años, son ya 70 años de estar al aire, salvo algunos brinquitos que tuvo al inicio, como todo canal de televisión, como toda estación, pero es realmente una historia importante. ¿Por qué se ha mantenido? Porque ha sabido acomodarse, mutar, acompañar también a los gustos de las audiencias a lo largo de los 70 años. Y con una vocación de entretenimiento y también algo muy importante, sobre todo en los años 70, 80, 90, todavía entrando ya en este siglo, que era enfocada a una audiencia infantil y luego juvenil. Desde su nacimiento en 1952 hasta que los años 70 no era un canal destinado específicamente a las audiencias infantiles y jóvenes. Tenía una barra infantil porque el ingeniero González Camarena, su fundador, director del Canal 5, le interesaba mucho los niños, tener una programación para los niños, contenidos para niños. Pero en los años 50 era muy difícil mantenerse, no había el mercado que hay ahora de niños. El mercado, tanto la radio como la televisión, apuntaba hacia las audiencias, a los que tienen la capacidad de compra, ¿no? A los adultos. Entonces eran musicales, etcétera, etcétera. Entonces Guillermo González Camarena tuvo que combinar entre hacer o exhibir y producir espacios para niños, jóvenes, pero también para los adultos, porque había que mantenerse en este mercado. Es un canal privado. Claro. Y ante todo busca subsistir en un equilibrio difícil de mantener, en efecto, entre la ganancia y un entretenimiento de calidad. Nace en 1952, después pasa a formar parte de Televisa, primero de Telesistema Mexicano, 1955, ¿no? Que es cuando esto se da, pero ya después de Televisa, en 1971, 73, ¿no? Que es cuando pues comienza también a darse un cambio de programación. A lo que voy es de que en esta primera etapa había, pero tú dinos, desde mi punto de vista, una preponderancia de producción local y ya después, cuando se crea Televisa, una importación de producciones, sobre todo estadounidenses. ¿Mi visión es correcta? Bueno, fluctuó al inicio, es decir, los primeros 5 años de televisión comercial, es decir, desde 1950 que se inaugura el Canal 4. Uh-huh. Después siguió el Canal 2 en 1951, en marzo. Uh-huh. Y el Canal 5 inició el 10 de mayo de 1952, en un festival de Día de las Madres. Fue la inauguración, pero luego se suspendió por ajustes técnicos y reinicia ya sus transmisiones. Pero llenaban mucho tiempo las televisiones, la capacidad de producción era baja. Uh-huh.
y llenaban mucho con películas, ¿no? Y porque todavía no teníamos la forma de hacer, no dominábamos la técnica, los estilos, era todo ensayo y error en 1950. Era en vivo, no había cintas para grabar, entonces cuando se hacía un sketch, por ejemplo, era en vivo y como salga. De allí que eran actores profesionales la mayoría de la gente que participaba en televisión. No había oportunidad o locutores muy experimentados que podían improvisar, seguir. Si no llegaba el siguiente set de actores, ellos seguían porque había muchos inconvenientes para llegar, etcétera, ¿no? Pero había una marcada presencia de cine, sobre todo cine, ¿no? Y poco a poco, cuando la televisión fue dominando, fue adquiriendo, fue madurando técnica, mente, intelectualmente, ¿no? Empezó a llegar escritores, libretistas, etcétera, se fue profesionalizando y después fueron sustituyendo programación extranjera por la local, de tal suerte que ahora, por ejemplo, el Canal 2, la mayoría es producción nacional, ¿no? Lograron desplazar desde hace años, desde hace décadas, ¿no? Ya es una producción local. En el caso del Canal 5 ha variado, y si vemos ahora, como es actualmente, es más importado. Y tienen más series, películas para jóvenes, dobladas, etcétera, y muy poca producción local, ¿no? Fue perdiendo esa semilla inicial que quería el ingeniero Camarena, González Camarena, de que fuera una fuente de producción local, nacional. Hubo una etapa, doctor, seguro tú la recordarás porque también fuiste niño, que nos tocaba ver a personajes como el tío Gamboín. ¿Cómo ves esa parte de la historia de Canal 5? Sí, era innovadora en ese sentido, es decir, bien, tenemos que llenar, y tú lo sabes muy bien, llenar 10 horas de programación diarias es muy costoso. Sí. Muy costoso. Entonces hay un equilibrio entre te deja descansar una película de 2 horas y mientras rehaces el estudio, cambias de escenografía, etc. Y era muy importante esto, es decir, sí, va a haber una caricatura, pero antes viene un comentario, el saludo a los niños, las recomendaciones a los niños, saludos, etc. Y esto fue adquiriendo ya tanta importancia como el contenido mismo, ¿no? El agregado nacional, que es una forma también de apropiarse de los contenidos extranjeros, ¿no? Primero el doblaje, ¿no? En el doblaje lo adaptas al humor mexicano, etcétera. Pero también la figura del presentador también hace que se apropie del contenido y sea mucho más natural el consumo, ¿no? Que no sea tan marcado que es extranjero el programa. Y ese es un trabajo muy laborioso y muy fino, ¿no? Porque requiere de rehacer, traducir, doblar, actores de doblaje, etcétera, etcétera, que es muy complicado, caro, costoso, pero bueno, apuestan a eso y la verdad es que tenía audiencia infantil juvenil. Bueno, y tanto así que la sigue manteniendo. Ahora ya no es infantil, de hecho Televisa ya no hace programas infantiles. Hace, digamos, los llamados para todo público o estrictamente juveniles. ¿Recuerdas, Gabriel, que antes había telenovelas infantiles? Sí, Ya como no se hacen telenovelas. Carrusel, yo me acuerdo de ella. Claro, Carrusel. No me la perdí. Míticas que vimos, que por supuesto que las veíamos, ¿no? Pero ya no hay. O sea, ese segmento se absorbió por el
todo público. Uh-huh. Pero exclusivamente para niños ya no hay, ya no. Desafortunadamente eso perdimos, que era una gran, un gran activo de la televisión mexicana, ¿no? De los años 60, 70, los 80, bueno, cuando las televisiones en Latinoamérica empezaban, importaban toda esta programación de México, y México era el gran proveedor de televisión infantil, juvenil, ¿no? Y ahora Y eso lo hemos ido perdiendo, ¿no? Esa presencia tiene que ver, bueno, con las políticas de las empresas, en este caso de Televisa, pero también en descargo de ellos es la competencia, ¿no? La competencia de las grandes producciones sudamericanas, de Colombia, de Argentina, ¿no? Y que ya es difícil competir con ellos, ¿no? De hecho, ya lo que hace Televisa o en un momento es compra los programas juveniles exitosos y al estilo Hollywood pone su Star System, ¿no? Todo su sistema de actores mexicanos y la relanza. Sí. Claro, el mercado mexicano da para eso. Es grande, es rico, aunque se quejen de crisis, es rico, ¿no? Y otra cosa también para retomar, Gabriel, la televisión abierta sigue siendo muy vista. Sí. Se ha extendido, veo que se extendió una carta, un acta de defunción bastante prematura para la televisión abierta. Y las encuestas del INEGI, etcétera, nos siguen diciendo que mucha gente sigue viendo televisión abierta. Y sí, ahí está la fortaleza del Canal 5 y en general de la televisión en abierto. Sí, hay una proporción todavía bastante significativa. Tenemos ya que hacer la pausa, doctor Hernández Lomelí, pero invitamos a la audiencia que se quede con nosotros para ahora platicar sobre los orígenes de este canal de televisión y qué fue de Guillermo González Camarena, su fundador. Así que, por favor, no se vayan. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Pues a ver, doctor, nos quedamos con que la televisión sigue siendo la reina. Efectivamente, sí, después del Canal 2 de televisión, sigue el Canal 5 entre los de mayor audiencia. Su fundador, Guillermo González Camarena, tenía una concepción, me parece que distinta sobre el uso de la televisión. Doctor, ¿por qué no nos platicas de tus hallazgos y le platicas a la audiencia de este libro que recientemente presentaste sobre el tema? Sí, con todo gusto, Gabriel. Mira, el ingeniero González Camarena tenía una visión muy clara de la televisión, pero estamos hablando de los años 40, ¿no? 10 años antes del surgimiento de la televisión comercial en México. Ya lo tenía muy claro. Y él siempre se inclinó porque fuera una televisión comercial. Es decir, que su ingreso principal fuera la venta de publicidad. No había problema, creo que lo tenía muy claro. Lo que se nos olvida es que la programación que él tenía en mente era cultural, educativa, ¿no? Y él era un convencido de que se podía utilizar esta fórmula, es decir, ofrecer cultura, entretenimiento de alto nivel, educación incluso directa, y navegar en el mercado, es decir, cobrar por publicidad. Él decía que el equilibrio ese era posible, ¿no? Y así inició él, en efecto. Él había solicitado ya concesión desde 1946, pero era muy prematuro, es decir, en 1946 solo Estados Unidos tenía una televisión regular, ¿no? Había experimentos en Francia, bueno, hubo antes de la guerra, después de la guerra era muy difícil reconstruir todo, y salvo la BBC británica,
¿no? Entonces, hablar que en 1946 un ciudadano mexicano solicitara al Estado una concesión para televisión, pues era muy prematuro, ¿no? Y él se dedica del 46 hasta 1950-52, que obtiene su concesión, es decir, arranca ya con su canal, a promover la televisión, qué era la televisión, cómo era, hacía exhibiciones públicas en el Teatro Alameda, en las famosas exposiciones objetivas presidenciales, que era como un complemento de los informes de gobierno, ¿no? De aquellos famosos del 1 de septiembre, pero entonces había que materializar los logros y se hacía una gran feria con maquetas de toda la obra pública, etcétera, y González Camarena iba y exhibía la televisión allí. Todo esto la prensa lo tiene muy bien registrado. Y promover, y lo entrevistaban, y a ver, ingeniero, ¿y qué es esto de la televisión? Pues es entretenimiento, es educación, es cultura. Recordemos que el ingeniero era una persona muy culta, era un gran conocedor de la historia de México, astrónomo, zoólogo, aficionado, etcétera, ¿no? Entonces él promovía esto. De hecho, en la primera programación, tanto del Canal 4, del Canal 2 y del Canal 5, en la primera etapa antes de la creación de Telesistema, es decir, de 1950 al 55, la programación sorprende por lo equilibrado. Había películas, había mesas de debate, donde profesores del UNAM debatían. Lástima que esto no se grabó porque era, insisto, era televisión en vivo y se pierde. Lo sabemos ahora porque sabemos la reseña en los periódicos, pero había un equilibrio. Lo que no había era mercado. Es decir, había muy poca publicidad. Recordemos que la televisión entra por la puerta trasera. ¿Qué quiere decir? Está la radio, la XCW, la Voz de América Latina desde México, ¿no? Y la otra gran industria, la industria cinematográfica mexicana. Estamos en la época de oro de la televisión. Entonces, competir con ellos a la televisión, los industriales del cine, la veían como la Cenicienta, ¿no? Quédate allí en hacer cositas. El arte es nuestro y ustedes no pueden, no saben, ¿no? Y la televisión intentó equilibrar, competir con seriedad, con el cine, con la radio. Tenemos registro, ¿no? Salvador Novo, Luis Espota, grandes intelectuales ya intervenían en la televisión comercial, queriendo este equilibrio, ¿no? Pero eso no era un mal momento para el arranque, porque perdían dinero las televisiones. Y de esos 3 canales de televisión, el que primero sufrió su crisis económica fue desafortunadamente el Canal 5. Claro, el Canal 2 estaba sostenido por el imperio de Emilio Azcárraga Vidaurreta. El Canal 4 por la familia O'Farrill, también industriales, poblanos, con intereses en la industria automotriz, en la editorial, etcétera, etcétera. Y podían soportar, de hecho, soportaron durante 4 años pérdidas, pero el ingeniero González Camarena no pudo, no tenía socios. Era un canal de televisión que podríamos decir ahora artesanal. Él fabricó, o más bien adaptó la mayoría del equipo tecnológico que se necesitaba. Estaba en un estudio prestado, no era de él, ¿no? Muy precario. Tenía 3 telones de fondo nada más. 3 cámaras. Y acuérdense que en aquel tiempo eran los bulbos, que eran muy sensibles a cualquier cosa. Si se fundía uno,
y no había refacciones, pues no se transmitía. Y así pasó, así dicen las crónicas, que interrumpía continuamente sus transmisiones, ¿no? Y la verdad es que fue un arranque precario. Todas las televisiones, el 2, el 4, pero más el Canal 5. Los otros tenían sustento, ¿no? Tenían dinero, tenían ahorros, pero el Canal 5 no. Y se va a una quiebra técnica. Bueno, pero y el ingeniero ¿no? Claro. Técnica y económica. Técnica y económica. Pero el ingeniero tenía la concesión, que es la valiosa, y ahora mismo todo el mundo sabemos que es lo valioso, y ahora sí consigue socio. Y ya en 1954 a Emilio Azcárraga le dijo, mira, tú no puedes con tu empresa, pues vente a Televicentro, ¿no? La concesión sigue siendo tuya porque el Estado te la dio a ti como individuo, ¿no? Y Guillermo González Camarena. Pero tus instrumentos y todos, tráetelos a Televicentro. Entonces ahí, ya desde a finales de 1954, empieza a transmitir desde Televicentro. Yeah. Y ahí ya es el otro indicio más fuerte de la inminente fusión del Canal 4, Canal 2 y Canal 5. Ya había caído el más débil y todavía tuvo que pasar algunos meses para que se fusionaran en enero de 1955 y dieran lugar a Telesistema Mexicano, ¿no? Telesistema Mexicano lo que hace es una empresa coordinadora y administradora de los 3 canales, de las 3 concesiones. Y entonces, entre comillas, racionaliza la programación. Y entonces ahora sí dice, ahora sí, Canal 5 puede seguir con tu programación infantil, juvenil, porque ahora Telesistema vende paquetes de publicidad donde se ve en los 3 canales. No te vendo nada más para el 2, al 4 o al 5, sino al 3. Y en esa bolsa, pues sí te doy para que tú sigas sobreviviendo, ¿no? Y haciendo lo que realmente quieres hacer. Y así fue. Se ha satanizado mucho el monopolio, pero por un lado lo salvó de la quiebra. Sí. Si no hubieran quebrado los 3 canales, y está registrado, Azcárraga hablaba de 9 millones de pesos de pérdidas de la televisión comercial en 1954. 9 millones era una fortuna. Era una quiebra de un banco, ¿no? Y entonces el monopolio lo que permitió fue eso. Muy bien, seguimos vendiendo publicidad, pero ahora la vamos a repartir equitativamente. Oye, doctor, ya casi se nos termina el tiempo, pero te quiero hacer 2 últimas preguntas. La primera es, ¿hay alguna declaración, algo con respecto a lo que Guillermo González Camarena haya expresado con respecto al futuro que llegó a tener el canal que él fundó en los años siguientes? Es decir, ¿él estuvo satisfecho del rumbo que tomó Canal 5 o no? Y la segunda pregunta es muy rápidamente, que nos digas dónde se puede conseguir tu libro. Sí, el ingeniero Camarena, después de la fusión, entonces se le quita el 70% de las preocupaciones, es decir, ¿cómo voy a mantener un canal? Y entonces dice, eso de déjanoslo a nosotros y dedícate a lo que realmente sabes. Y entonces en ese periodo hay un periodo muy rico de programación infantil, juvenil. Y claro, a su mando, ¿no? Y si recuerdan también, hubo una campaña de alfabetización allá por los años 60, 64, y donde el Canal 5 inmediatamente pone a su disposición horas aire para los programas de alfabetización, ¿no? Es decir, siempre con la vocación de educativa. Y sí lo siguió, y ahora con menos presión, porque ya no tenía que
preocuparse tanto. Claro, tenía que administrar un canal, pero menos y más dedicarse a la mejora de su equipo tecnológico y de la programación. Muy bien. De tu libro, ¿cómo se llama y dónde lo podemos conseguir? El libro se llama Guillermo González Camarena, La innovación interrumpida. Él muere trágicamente en 1965 y en mi hipótesis digo que ahí se termina una beta de innovación que venía desde los finales de los años 30, tanto tecnológica como de promoción de una nueva industria, incluso antes que Emilio Azcárraga. Quien hablaba ya de la televisión fue Camarena, antes que Azcárraga. Azcárraga inmediatamente después asume el liderazgo, pero él inició. Y tecnológicamente. Ahora, el libro es libre de derecho, lo pueden bajar, no es piratería. La universidad, creo que mi universidad, la Universidad de Guadalajara, tuvo el acierto de abrir los derechos, ¿no? Doctor Francisco Hernández Lomení, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Encantado de estar en tu espacio, Gabriel. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.